Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Agradecer vuestra presencia y agradecer pues a los que me acompañan aquí, que son concejales que participaron en las primeras elecciones democráticas, salieron de representantes del pueblo de Conil el 3 de abril de 1979, cuando se celebraron estas primeras elecciones municipales democráticas, después de 40 años de dictadura, y la verdad es que fue un avance de la democracia, de aprendizaje, y creo que el pueblo se sintió identificado pues con aquella corporación, ¿no? Los voy a presentar. Francisco Ortega, que era concejal por la UCD, José Trujillo, José Trujillo Gómez, que fue concejal por el PSOE, José Manuel González, concejal del PSOE, y Francisco de Alba, concejal también del PSOE. En aquellas elecciones del 79 ganó el PSOE las elecciones con un 53,4% y 10 concejales. La UCD sacó un 22%, 4 concejales, y el PTA pues el 19% y 3 concejales. El PC también se presentó, eran 4 candidaturas, el Partido Comunista, y no llegó a un 4 y pico por ciento y no llegó al 5%, que era lo que marcaba la ley para obtener un representante, obtener un concejal. Entonces no tuvo representante, ¿no? Ahí hemos puesto un poco la foto de las 3 candidaturas que se presentaron a las elecciones, y tuvo su andadura en aquel abril del 79, y hoy estamos aquí con ellos para que un poco nos cuenten su experiencia en esta primera corporación que tocó pues aprender también, y tenían un reto con las dificultades que había en aquella época, ¿no? Yo, la primera pregunta que le voy a hacer una serie de preguntas y después que ellos hablen lo que crean conveniente, ¿eh? ¿Por qué se presentaron o se metieron en política en aquella época y por qué concretamente en el partido por el que os presentasteis, ¿no? ¿Quién quiere tomar primero la palabra? Venga, pues José Manuel, tú. Hola. Bueno, yo no pertenecía a ningún partido político, simpatizaba con el PSP de Tierno Galván y tenía una serie de amigos, entre ellos Paco, Juan de Dios y tal, que sí estaban en un partido y que se presentaron a las elecciones. Y bueno, más o menos me hicieron el compromiso de ir con ellos, porque tú tal y cual, y entonces pues por eso me afilié, pero vamos, y además una experiencia genial, estupenda, buenísima. Yo era Pepe, que no está aquí, y yo éramos los más pequeños, los más jóvenes. Yo tenía 29 años, recién casado con un niño pequeño, y para mí aquello, el cambio yo lo que quería era cambiarlo todo. Me imagino que como todos, ¿no? Unas cosas se pudieron cambiar y otras cosas pues eran más difíciles. Otras se tardó más en cambiar algo, ¿no? Pero vamos, en general, bastante bien. Sí, yo antes de responder a la pregunta voy a decir que en el camino nos hemos encontrado José Manuel y yo, y veníamos comentando que la mesa redonda, si sería cuadrada, si sería rectangular, y casi por poco no hay mesa, ¿eh? Pero lo lamentable del todo es que de 17 solo estamos 4, ¿eh? Algunos ya han fallecido, recientemente Juan de Dios Mendoza, y otros no pueden venir, ¿no? Vale, pues había inquietud, en la juventud había inquietud. Después, cuando llega la ocasión, podemos hablar del teatro, cámara y ensayo y eso, que fue
una especie de caldera donde se va cociendo muchas cosas y nos vamos enterando y preocupando de temas y tal. Entonces, bueno, había una inquietud en muchos jóvenes de hacer algo, en los últimos años del franquismo, por lo menos aquí en Conil, los ayuntamientos estaban un poco apagados, ¿no? Faltaba iniciativa, incluso las ferias y fiestas que yo recuerdo en mi niñez, que en el tiempo de José María Flores fueron muy animadas, sobre todo el carnaval, y las ferias que se celebraban en el centro del pueblo y que la calle de la Virgen se ponía muy bonita con unos arcos de colores y tal. Todo eso se había apagado, Entonces había ganas en el pueblo y sobre todo por parte de la juventud romper con esa tendencia. O sea, había inquietudes políticas. Entonces, en cuanto tuvimos ocasión, pues ahí estábamos. Bueno, mi andadura pues prácticamente fue en principio totalmente altruista. Llegué a ella solo, no llegué a través de nadie. En el año 77 tenía inquietudes como todo el mundo. Yo en aquella época de mi juventud pues no podía ir al colegio. Yo tenía hijos, veía muchas necesidades y yo no quería que mis hijos pasaran por donde yo pasé. Mi primera colocación fue a los 11 años y bueno, en el año 77 me afilié al PCP. Entonces, en Conil lo fundó en paz descanse Juan de Dios Mendoza, y estábamos en el PCP Juan de Dios Mendoza, Rosario González Mato, Tomás Candeli, el difunto Miguel de Olmedo, Olmedo, Cristóbal Olmedo, y de ahí en el año 78 se hizo la fusión PCP-PSOE. Tuvimos muchos problemas integrarnos dentro del PSOE, puesto de que había muchas rencillas por las personas que habían vivido la guerra civil, como Antonio Pérez, Juan de Ufaín, Rosario González Mato. Aquello retrasó la entrada dentro del PSOE, pues, por lo menos 6 o 7 meses. Hubo mediaciones a través del comité provincial. Total, yo era el secretario de administración del PCP y cuando entramos ya en la asamblea, la primera asamblea del PSOE, pues me nombraron secretario de administración del PSOE, que llegué a ser secretario de administración del PSOE hasta el año 87. Pues de aquellas inquietudes, pues me presenté con los demás compañeros a las elecciones municipales del año 79. Y bueno, pues llegamos a tomar posesión en aquellos momentos con muchas expectativas. Un ayuntamiento que también, hay que decirlo, también tenía ganas de ese cambio porque estaban totalmente paralizados. Los funcionarios en aquel momento, pues la verdad es que se portaron perfectamente, o sea, no hubo oposición al desarrollo, al trabajo del funcionamiento, prácticamente ninguno. O sea, todos los funcionarios colaboraron al máximo. Y bueno, a partir de ahí, pues en fin, ya son todas las vicisitudes que dan la política. Que aquí lo que estamos es ahora mismo para explicar un poco distendido de las cosas buenas, porque también tuvo tus partes más oscuras. Pero aquí estamos un poco para recordar un poco lo bueno, que todo no fue bueno, pero participamos en todo. Bueno, buenas noches, señores. Yo soy Paco Ortega, como me conocéis varios.
y no he sido nunca hombre de política, pero en aquel entonces hubo el entusiasmo de unos cuantos que nos presentamos por la UCD, el cual entonces pues nos aportamos a la candidatura y salimos los 4 concejales, que lamento que no estén ahora los compañeros aquí porque están fuera de juego, y Juan María, que está el pobre inválido. Entonces, la experiencia fue buenísima y estuvimos aportando todo lo que pudimos dentro de la alcaldía, y nada, todo muy bien, y tuvimos algunas dificultades en cuanto yo en las listas, pues había cartelería en las que poníamos en los bares y en los sitios, y ahí me portaron muy malamente conmigo, parte del público que había en aquel entonces, y de entonces ya yo empecé a cambiar un poco el sistema y me aburrí un poco de la política. Y no comento más, todo fue bien, gracias a Dios. Bueno, es verdad que faltan aquí muchas personas que participaron en esa primera corporación municipal. Algunos han fallecido, como el alcalde Diego Leal, el primer teniente alcalde Juan de Dios Mendoza, Antonio Pérez, en fin. Otros que están enfermos, tienen dificultades para poder asistir, ¿no? Y bueno, y Paco ha hablado ha introducido un tema, y es la pregunta que yo os hago: ¿cómo se vivió aquella campaña electoral que fue la primera de las municipales? Porque claro, hubo otra que fue en el año 1977, que fue las primeras elecciones generales, que en fin, era un poco más de temas nacionales, temas... pero las locales se vivían con más intensidad, ¿no? Yo, por lo que recuerdo, pues las charlas en los bares, ¿no? Había bares y los bares tenían una función, una especie de infraestructura social que en aquella época pues se carecía. Por ejemplo, este edificio no existía en aquella época, ¿no? Y entonces utilizaban mucho los bares, ¿no? Y los mítines en las plazas, en fin, en los jardines Santa Catalina. Entonces, ¿cómo vivisteis aquella campaña electoral? Bueno, yo por circunstancias personales prácticamente no estuve en aquella campaña, pero sí estuve 1 o 2 veces en algún que otro bar y tal, y bueno, bastante satisfactorio porque era la forma de reunir a gente y hablarle del programa que llevábamos y tal, ¿no? Entonces quizás mis compañeros puedan hablar más sobre eso, porque ya digo que yo, me parece a mí que nada más que estuve en uno en un bar y en otro en el baile municipal, que fue prácticamente el último, así que ellos tienen más experiencia que yo sobre eso. Yo, Antonio, si me lo permite, yo me voy a saltar el sistema y luego contesto, luego contesto. Porque yo estoy en la línea de Magdalena, que la transición no empieza en el año 79, ni siquiera en el año 77, sino mucho más. Yo me arranco a los principios o a mis principios. En mi niñez y en mi juventud, el movimiento infantil y juvenil estaba pegado a la Iglesia. Estaba la Acción Católica. La Acción Católica había los benjamines, los infantiles, los juveniles, etcétera, como los equipos de fútbol, ¿no? Y era tan importante aquello que las reuniones se hacían en la Misericordia, Las instalaciones que la Iglesia tenía en aquel entonces a disposición del público era la Misericordia. Y tenía tanta importancia que nosotros le llamamos el centro. Y en eso se acordará muy bien Paco también, porque además de la Acción Católica estaban los Hijos de María. Y ahí te recuerdo yo. Y también tenían allí su sede y tal. Y era el centro. Y entonces los amigos decían, ¿dónde nos vemos? En el centro. La importancia que tenía entonces las reuniones allí alrededor de la iglesia. Aparte de eso, pues teníamos la calle.
En la calle, porque las calles eran nuestras. Nosotros jugábamos al fútbol en la calle, jugábamos a las bolas, a los chinos, y se jugaba en la calle porque no había coche, las calles eran nuestras. Me alegro mucho ahora cuando se hacen calles peatonales porque estamos recuperando las calles, ¿no? Las calles eran nuestras. Teníamos el paseo. El paseo era una cosa curiosa que se debería de estudiar un poco. Era el jueves y el sábado y domingo. El paseo consistía en que todo el pueblo y toda la gente del campo veníamos al paseo el jueves y sábado y domingo y nos paseábamos desde el Arco de la Villa a las 4 esquinas. Vuelta para arriba, vuelta para abajo, ahí salían las novias, que era costumbre a veces cuando a algún chaval le gustaba una chica y empezaba a eso, las chicas salían corriendo y había que corretearlas. Bueno, en verano se llegaba hasta el Pasaje y después empezaron el tirón de los cines. Existía el cine Moreno, que a la hora del cine pues subíamos la calle La Virgen también, y después apareció el cine San José, y entonces ya llegábamos hasta la Plaza de Andalucía, que en aquel entonces era la plazoleta de José Antonio Primo de Rivera. Bien, aparte de eso teníamos el fútbol, y ya más tarde también pues, apareció la Asociación de los Burreños, que han hecho una labor con los niños y la juventud y tal, muy importante en el terreno del deporte y del fútbol, para los que les gustaran, claro. Por otra parte, aparece la Sociedad de Teatro de Cámara y Ensayo, pero hay un precedente que también está vinculada a la Iglesia, un grupo de teatro parroquial, y representamos a Anacleto se divorcia. Aquello fue un boom. Era una comedia de Muñoz Seca, muy divertida, y trataba un tema cuando el divorcio no existía, ¿no? Y era muy simpático y tal, y logramos un éxito muy grande, incluso hicimos turné. Estuvimos en Benalú, Casas Viejas, y estuvimos en Alcalá, en Alcalá, representando esta. El éxito fue muy grande, y entonces a partir de ahí aparece Juan Poblador y se acerca a este grupo de teatro. Bueno, quiere decir que Anacleto se divorcia, lo dirige Pegoca. Pegoca es Pedro González Calvo, y lo de Pegoca le vino porque recuerdo que en mi niñez tenía una librería, papelería, librería e imprenta. Yo creo que fue la primera imprenta de Conil. Mucho después vendría la Cañailla. Entonces lo hicimos con Pedro. A raíz de ahí aparece Juan José Poblador y nos viene la idea de hacer un grupo de teatro. Aparece Poblador, Juan de Dios y Antonio González. 3 maestros con barba. La barba en aquel momento estaba asociada al progresismo, y fue muy importante, y fue un trío de maestros muy importante. Ellos pusieron en marcha el bachillerato radiofónico. Eso dio lugar a que se abriesen unas aulas de bachillerato dependiendo del Instituto García Gutiérrez de Chiclana. Y esos fueron los cimientos para que apareciera después el Instituto de la Atalaya. A partir del Instituto de la Atalaya y de poder estudiar a todos los jóvenes, aquí se produce un cambio grandísimo, un cambio cultural y un cambio para todos, porque se da la circunstancia de que aquellas personas que antes no podían estudiar, porque estudiar era muy difícil, no había instituto y tal, había que ir a Cádiz a examinarse en el instituto y tal, en fin. Y eso produce que hoy en Conil haya gente con carreras buenas que estén ejerciendo aquí en Conil o incluso
en todas partes de España y del extranjero. Yo siempre, y en los mítines míos lo decía, que la gran brecha y lo que más le molestaba a la derecha, a la derecha en general, es que antes era abogado el hijo del abogado, era médico el hijo del médico, etcétera, etcétera, y ahora el hijo del albañil puede ser arquitecto. Esa era la gran ruptura que ha producido la democracia. Desde el punto de vista ve al de esto y luego continúa un poco. Me voy ahora a los mítines. Sí, me voy a los mítines. Quiero decir también que el primer gran mítin de Conil lo trae el Teatro de Cámara y Ensayo en su segunda fase, digamos, cuando entran los Iglesias, que traemos a Rojas Marcos en el Jardín de Santa Catalina y se puso hasta la bandera. Ese fue el gran mitin de Conil. Y luego la estructura de mítines nuestra, ¿no? Ya para las elecciones del año 79. En el PSOE, quiero decir también que yo era del PSP también, José. Era del PSP, primero quizás a lo mejor por la posibilidad que teníamos a través de Juan de Dios Mendoza, que fue el primero que se afilió al PSP. Y luego porque a mí me encantaba escuchar a Tierno Galván. Yo decía que los demás daban mítines y Tierno Galván predicaba. Y particularmente yo le llamaba, ¿cómo era el nombre de Tierno Galván? No me acuerdo ahora mismo. Enrique. Yo le llamaba San Enrique Tierno Galván. Me encantaba, era magnífico. Bueno, entonces la estructura que nosotros montamos en la campaña del 79 fue que entre los 17 de la lista hicimos tres grupos, me parece, José, creo que fueron tres grupos. Y entonces podíamos dar al día 3 mítines, cosa que los demás no podían hacer. Los demás hacían un mítin cada día, nosotros dábamos hasta 3 mítines. Un grupo estaba dedicado al campo y otros 2 grupos al pueblo. Íbamos por los bares. Primero habíamos ido el día antes o 2 días antes y preguntábamos al dueño del bar si podíamos ir y tal, sí. Y se nos respetaba y se nos oía. Entonces hicimos, creo que una campaña no buena, sino buenísima. Hasta ahí llego, ¿no? Bueno, pues porque puedo seguir hablando siguiendo el guión, pues como ya dije anteriormente, llegué a la política a través del PCP y me afilié en el año 77 y del 77 al 78, que fue la función con el PSOE, en esa época se creó una plataforma donde se aglutinaron todos los partidos políticos y sindicatos en aquella época para reivindicar frente al ayuntamiento, que todavía era de la dictadura, todas las inquietudes que teníamos del pueblo. Y allí pues teníamos yo representaba al PCP, había que representaban al PSOE, había que representaba al PT, o sea, nos teníamos casi todas las semanas reuniones en aquella época para reivindicar todos los problemas, que no eran pocos, y todas las inquietudes que había en aquella época. Y bueno, ya en el 79, cuando se compone la primera corporación, así a rasgos largos, nuestras inquietudes fueron ir cubriendo las necesidades perentorias que tenía el pueblo en aquella época. Una de las principales carencias que tenía el pueblo eran los médicos. Solamente había 2 médicos que pasaban la consulta en su propia casa. Y entonces el ayuntamiento contrató a 2 médicos que pasaban consultas en la Cruz Roja y hacían guardia en la Cruz Roja, hasta que se construyó en aquellos años el instituto. También en esta casa que estamos
pues no había sitio público para reuniones y se construyó la Casa de la Cultura, al lado la Casa de la Juventud. Colegio, nos tocó terminar colegio de Los Molinos, ya estaba empezado. En vivienda, pues te habían quedado en la primera subasta desierta las viviendas por el tema de la transición, y se hizo en nuestra época, y en la primera legislatura fue cuando se entregaron las 192 viviendas, 191, perdón, de protección oficial que se hicieron en régimen de alquiler. Y en aquella época pues se fueron cubriendo las calles, la mayoría no estaban asfaltadas, no tenían alcantarillado, en la mayoría de las barriadas no había ni luz, todo en el campo y desde lo mismo. Y se fueron cubriendo en aquella época pues todas esas necesidades. Me acuerdo, por ejemplo, que una de las grandes reivindicaciones de aquel entonces era el puerto pesquero. Y recuerdo cuando se fue a poner la primera piedra, yo fui como representante del ayuntamiento, estaba Pedro Quiñones, que era el vicepresidente de Diputación, y cuando fuimos a poner la primera piedra, me dice Pedro, o sea, me preguntan que por dónde se iban a entrar los materiales para el Espigón, porque no había carretera, no había nada. Y entonces le dije a Pedro Quiñones, escucha Pedro, la Diputación tiene que hacer la carretera. Y entonces teníamos adjudicada la carretera de la Florida. Y hubo que detraer del presupuesto de la carretera de la Florida para hacer la carretera del Espigón. Que bueno, también fue una proeza conseguir los terrenos, porque recordarán que eso ya no fue en nuestra época. Para construir la carretera de la calle Canaria tardaron por lo menos 4 años en poder poner los terrenos a disposición del ayuntamiento, de Diputación para hacer la carretera. Eso es testigo Antonio Rodán. Y aquello, pues, cruzar una finca entera para conseguir la autorización de los propietarios. A mí me tocó de negociar todo aquello. Y la hijuela desde el cementerio, prácticamente, bueno, hasta donde está la rotonda, que ya se bifurca hacia el puerto pesquero. Es que aquello era una tarea. Y para conseguir de los vecinos poder hacer la carretera, también hubo mucho, y era un tema de mucha gestión. Se hizo la carretera del Padrón del Hijuelo, que me recuerdo que fue tantas reivindicaciones que hicimos en Diputación, que a los 5 o 6 meses de inaugurarse la carretera, me dice Pedro Quiñones, que era el vicepresidente de Diputación, hemos puesto un control en la carretera con tantos que ustedes, tanta circulación como que ellos tenéis, y han pasado 4 coches en el día. O sea que en aquella se hizo gestión por haber y por haber. Yo, en aquella época, yo trabajaba en la central lechera, yo tenía una distribución de pienso, yo no tenía tiempo para dedicarme al ayuntamiento al 100%, porque era imposible. Prácticamente todo se lo quitaba a mi trabajo. Y bueno, le pleiteé a Diego Leal y a Juan de Dios Mendoza, que era el primer teniente alcalde, que yo iba a presentar mi dimisión porque era imposible, yo no podía llevar tanto esto. Y me acuerdo que fue en la venta de Calderón. Y me dice, escucha, tú no te puedes ir porque si tú te vas, esto se cae. Esto tiene 3 patas y esto que está aquí, como tú te vayas, esto total. Que continué, empezaron los problemas, las cosas que había que resolver, que llegué desde el 79 al 99. O sea, pensando siempre en terminar, y creo que ojalá hubiese estado en el ayuntamiento, hombre, 20 años no, pero con los primeros 4 o 5 años, para mí y para poder resolver mis propios problemas en mi familia, con
me hubiese beneficiado muchísimo. Pero la vida me fue también teniendo mis problemas, y con una cosa y otra pues terminé en el año 99. Y gracias a Dios que terminé, porque a partir de ahí fue cuando yo empecé a resolver mis problemas económicos en mi casa. Y gracias a Dios pues hoy estoy teniendo una vejez prácticamente bien. No paga de eso, pero vamos, gracias a Dios voy bien. Vamos a darle. Aquí cada uno cuenta. Bien. Paco, Pues, venga. Yo, ¿qué os voy a comentar? En la UCD fuimos 4 y estuvimos participando en los mítines que se nos dieron posibles. Dentro de ellos estuvimos en el campo en varios sitios, estuvimos en el pueblo en varios sitios también, y total, que fue un éxito porque sacamos 4 concejales, que para aquel entonces todo el pueblo prácticamente era socialista. Entonces nosotros, como Centro Democrático, éramos un partido de centro, y total, que no nos fue malamente. Y con respecto a lo del muelle pesquero, os quiero decir que gracias a nosotros, a los 4 concejales, se ha hecho el puerto pesquero. Que quede constancia, aparte de que José haya dicho que haya la infraestructura de las carreteras y demás, de acuerdo, pero que gracias a García Díez y a Luis Ortiz, que fueron los ministros de aquel entonces, que estuvieron en Conil, y que se hizo el puerto, gracias a Dios. Hasta ahí os puedo contar. Yo, si me lo permite, yo quiero apostillar un poquito. No hay que olvidar a Antonio Morillo. A Antonio Morillo no hay que olvidarlo. Sí, no, quiero decir la cosa del puerto. Sí, hombre. Sí, pero hay que decir que el Partido Socialista salió a la calle con una propuesta ilusionada e ilusionante, pero tan creíble, la pusimos tan creíble, que eso hizo que Antonio Morillo se quedara con el tema y entrara en el juego. Reconozco la labor de la UCD, la reconozco perfectamente, y a los demás que eran más altos no, Hombre, no tenía eso, pero y Antonio Morillo, que estuvo ahí, pero yo creo que el entrar en el juego entró porque el Partido Socialista, y José lo puede recordar, hicimos una propuesta tan creíble, aunque era un poco, quizás a lo mejor en las nubes, a lo mejor luego técnicamente no se podía hacer, porque nosotros no, la propuesta nuestra no era hacer un espigón, la propuesta nuestra era meternos en el río Roche, hacer una dársena dentro del río Roche, y se hicieron unos cálculos de los movimientos de arena, de comparativa de los barcos que faenaban con los que luego podrían faenar y tal, y eso fue tan creíble, Paco, yo estoy convencido de eso, que Antonio Morillo se enganchó, y creo que por ahí de eso, y reconozco efectivamente la labor de Pero dicho de paso, sí, que le tengo que agradecer infinitamente a Chano Alyerbero, digámoslo así, para que lo conozcamos todo el mundo. Sí. Fue uno de los hombres que más apoyó el sistema de esto, que fue a Madrid, fue a... Hombre, vamos, era se movió al máximo. un marinero muy destacado. Yo quisiera que hoy se le reconociera la labor que este hombre hizo. Yo desde luego se la reconozco, vamos, personal y públicamente, desde luego que sí. Bueno, a renglón de lo que Paco ha comentado, el proyecto fue la puesta de la primera piedra del año 36, que se hizo esa reunión, ese proyecto, en el pueblo de Almería, Cardeña. Y esa documentación fue la que se aportó, y por eso el puerto se hizo en ese sitio, porque ya en el año 36 se había puesto la primera piedra en aquel entonces. Y en cuanto a que lo hizo la UCD, es que normal, era el gobierno central. Hombre. Y eso, hombre, gracias a ellos. Sí. Pero como... Ahí, ¿no? Hombre, claro, sí, eso hay que reconocerlo. Eso es así. Sí, pero... El pueblo
el ayuntamiento no lo podía hacer. El arranque y el empuje del pueblo. El pueblo fue pero de ahí viene el arranque el movimiento popular fue importantísimo. Que yo, ahí va yo, no está aquí nadie del PT, porque la foto esa es del año 1978 y aparte de que los partidos y las instituciones tienen que hacerla, fue una reivindicación desde hacía mucho tiempo del pueblo, ¿no? En esa manifestación hubo 600 personas, pararon la flota, cerraron los bares en la Puerta Cay, y entonces con esto quiero decir que, aunque lo que han dicho aquí, en el ayuntamiento y en el gobierno que era de UCD, que por ahí hay fotos visitando la primera piedra, incluso Suárez que estuvo en la Lobita, hubo un movimiento popular reivindicando, porque venía ya histórico, lo han dicho aquí, del tiempo de la República, que incluso se empezaron las obras, después con el golpe de Estado del 36 aquello se vino abajo. A partir de las reivindicaciones, Antonio Sastre Molina, que fue el interventor secretario del Partido Socialista, cuando pide que se le aplique la ley de amnistía en el año 79, estaba Calderón, 78, le responde en una carta a Calderón y le dice: oye, ¿tú conoces dónde están los planos del antiguo Espigón? Y entonces él le contesta y le pone en contacto con un diputado que había estado republicano del PSOE en aquella época, que era el que había iniciado el proyecto del Espigón, ¿no? Y a partir de de eso, bueno, pues todo el mundo colabora y se pone, esa es una manifestación que después, 10 años después, tuvimos que ir a cortar la carretera nacional para que se completara el puerto. O sea que el Espigón ha tenido el apoyo de los partidos, por supuesto, de los que estaban en las instituciones, pero también ha sido una reivindicación popular bastante fuerte, ¿no? Digo, como en la época de la transición, incluso posterior, ¿no? Sí. Yo, para continuar con esto, una cosa muy curiosa. Yo quisiera hacer venga, vale. Hombre, que estamos en temas de reivindicaciones. Yo quisiera reivindicar, y esto se lo voy a reivindicar por segunda vez, a la nueva corporación. Todavía no se le ha hecho un reconocimiento al primer alcalde democrático de este pueblo. Y creo que son pocos los pueblos de España que no tienen reconocido a su primer alcalde democrático, que yo creo que es de justicia que ya se haga. Esa era mi reivindicación. Yo quería plantear una cosa. En la primera corporación municipal, todos los partidos participaron en lo que era la comisión permanente, que era la comisión de gobierno. Sí. La ley decía que después la cambiaron la ley, pero decía que tenían que estar en representación proporcional. Y todos los concejales de los 3 partidos en aquella época tenían delegaciones. Y yo os pregunto a ustedes, ¿creéis que esto era positivo o en un principio, o la experiencia después demostró que no? Digo, como a la vista después las nuevas corporaciones o lo que ha ido pasando. ¿Creéis que esto era positivo, que estuvieran todos los partidos en la comisión permanente y que todos estuvieran delegaciones, o cómo lo veis esto? Yo creo que sí, vamos, que era interesante que estuviéramos todos en la permanente. Tú puedes tenerlo eso, pero yo creo que sí. Y referente a lo de tener cada uno una una delegación y eso, pues también, vamos, eso ya depende. O sea, si el alcalde no quería darle Sí, pero en la primera hubo. En la primera hubo. Al año y pico, a los 2 años, ya hubo ahí su... Pero vamos, yo creo que sí, porque... Yo pregunto si lo veis, hombre. Yo sí, vamos, no sé los demás, pero sí, a mí me parece positivo, vamos. Yo también. Y hubo delegaciones, concretamente Juan María fue... Juan María, sí. Juan María tuvo la delegación. Sí, tuvo una delegación. Y Pepe. Y Pepe también. Sí. Uraña también tuvo. Claro. Y tuvieron la delegación de tráfico. Sí. Y en la delegación de tráfico no acertaron. Y
y me la endosaron a mí. Yo primero nada más que era fiesta y cultura, después me agregaron policía municipal, se llamaba entonces policía municipal, no era local, policía municipal y tráfico, y también más tarde, cuando el compañero Juan Alba sale de la corporación y entra otro y tal, me añadieron juventud y deporte. Sí, y bueno, y al hilo de lo que dijo José antes, la familia, el trabajo, no teníamos sueldo, ¿eh? Esto era todo voluntario. Al único que se le puso un sueldo fue al alcalde, y creo que bastante moderado, ¿eh? No teníamos sueldo. Entonces nos teníamos que dar patada en el culo. Yo tenía un trabajo que empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde, reanudaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 10 o a las 11 de la noche. Las fiestas, la cultura y fiestas me ocuparon mucho de eso, y hice, menos mal que hice, una comisión de cultura y fiesta con gente muy interesante en Conil, que hicieron una labor extraordinaria, y me podían llegar a las reuniones hasta las 12 de la noche y tal. Yo estaba prácticamente recién casado, con un niño pequeño. Mi mujer lo pasó muy mal. Era un problema gordo, ¿eh? Incluso quiero contar una anécdota de mi jefe, porque en aquel entonces yo era asalariado, ¿eh? Mi jefe, que era militar además, cuando terminé los 4 años, me llamó al despacho y me felicitó. Dice: hemos estado especialmente vigilándote por si abandonabas el trabajo por la dedicación política. Y me felicitó. Comentar algo de la participación. De la participación, bueno, una de las cosas que también fueron un éxito y se sigue viviendo, eso sí, se lo tiene que apuntar Paco, que era en fiesta, la romería. Eso Paco fue el promotor de la romería, y eso se lo tiene que apuntar, que todavía pues está en vigor y funciona. Una huella que he dejado. Sí. O sea que hicieron muchas cosas importantes, sí. Trabajó mucho, porque a la hora de estar en un ayuntamiento no debe de primar la ideología, lo que debe de primar es el sentido común, porque muchísimas cosas no tienen que ver nada con la ideología. Buena gente y mala gente la hay en todos sitios, y no hay más importante que dedicar siempre el sentido común, y creo que en la mayoría eso fue lo que, con más acierto, con menos acierto, empezamos a aplicar. Hubo personas que eran más ideológicas. Yo prácticamente tengo mi ideología, pero por encima de eso está el sentido común. Y creo que hasta ahora, en el funcionamiento de mi vida, ha ido bien. Enquilozarse en el tema ideológico termina poniendo una barrera de los malos y los buenos, y eso nunca es bueno para desarrollar ningún proyecto que tiene que afectar a toda la sociedad en común. Y eso muchísimas veces se cae en este sitio, ¿no? Y quizá también en aquellos momentos caímos también en esas situaciones, ¿no? Y se fueron superando, otras no se llegaron a superar, pero vamos, esa es la historia. La pregunta era si veía bien que todo participara. Correctamente lo vi muy bien. Y que tuviera las delegaciones también lo vi perfecto. Sí, ¿no? Y Juan María colaboró mucho en cuanto está en el poder con ellos. Sí. Ahora que, bueno, hay que decir que Juan María tenía muy buen talante, sí, para dialogar y para hablar, ¿eh? Hay que reconocérselo. Ahora, sí, al hilo de que ha nombrado José la romería, que ha tenido una importancia enorme, estamos a punto de cumplir los 50 años, quiero darle más importancia a las verbenas de barrio, ¿eh? No existían las asociaciones de vecinos no existían, ¿eh? Con las verbenas de barrio conseguí conectar
con gente de los barrios, y con mi comisión de fiesta y con esas personas de los barrios se fue creando un núcleo donde nacen las asociaciones de vecinos. Eso no se le ha dado importancia, pero yo sí se la doy. Sí, yo, ya que está aquí José Manuel, le voy a preguntar porque fue el primer presidente de una asociación de vecinos de Conil, y además te quiero preguntar, viendo el auge del turismo, tú fuiste el primer concejal de turismo que tuvo el Ayuntamiento de Conil. ¿Cómo ves esa evolución? Hombre, ya vamos a aprovechar, ¿no? Inmensa, vamos. Cuando yo fui el delegado de turismo en Conil, pues hubo dos partes importantes. Una de ellas fue el camping municipal. El camping municipal fue el primer camping que había en Conil, que una familia inglesa lo había comprado y tal. Es donde están ahora la piscina, donde está la piscina, la parte aquella, o sea, todo aquel terreno. Y entonces esta gente lo llevaban muy bien, eran ingleses, lo llevaban todo perfecto. Pero se tuvieron que ir y entonces el ayuntamiento pues se lo compró y nos tuvimos que hacer cargo de aquello. Y la otra cosa importante eran las playas. En las playas, en aquel entonces, me imagino que los más mayores se acuerdan, se ponían los chozos en la playa, los chozos de enea y las casetas de madera. Los chozos de enea se ponían en determinados lugares y bueno, la gente iba, pagaba un canon y se le decía que lo hiciera. Eso lo tenía que hacer yo, pues yo soy maestro, y entonces teníamos hasta las 12:30. A las 3 volvía a trabajar otra vez. Bueno, pues en ese periodo en el ayuntamiento pues tenía que lidiar con toda la gente que quería poner un chozo, que tenía que tenía problemas, que no podía ponerlo aquí, que no podía... O sea, un follonazo bastante grande. Y la otra cosa importante que también tuvimos que hacer fue eliminar los asentamientos de campings en las playas. Se ponían en la Fontanilla, se ponía lo que es ahora el parking, pues prácticamente casi todo se llenaba o por lo menos más de la mitad, se llenaba de chozos, y la gente venían de Sevilla generalmente y de otros pueblos, ¿no? Como la canción, solían venir con camiones, con DKVs, totalmente llena de cosas para vivir. O sea, aparte de los colchones, traían una cocina de gas y tal, y entonces se ponían detrás de los chozos, amarraban las cosas a donde estaban ya hechos los chozos y ahí se ponían. Eso lo hacían ahí más que en la playa de los Bateles, que también se ponía otra batería de chozos. Pero también se puso una cosa muy importante, que también, menos mal que venía de cuando en cuando el Levante y se lo llevaba todo, era en la explanada delante del Chorrillo. Aquello tuvimos que acordonarlo porque es que ya la gente ya se desmadraba, ya lo ponía por todos lados, y entonces lo tuvimos que concentrar todo allí delante. Gracias a la Diputación y eso tuvimos un montón de charlas, tanto el alcalde de Chiclana como yo en representación del Ayuntamiento de Conil, y nos ayudaron muchísimo a quitarlo. También tuve muchos problemas porque yo daba clases de verano en los Bateles y bueno, allí iban toda la gente que se le había dicho que no podían poner ese asentamiento y se iba allí a dar la lata. Es que se llevaban los 2 meses de verano. Sí, llevaban los 2 meses de verano allí y no consumían nada porque llevaban, o sea, ya te digo que los cartones de huevo, todo, lo traían todo, prácticamente no hacían nada. Y encima, pues fastidiaban a los que estaban, los que ponían el chozo, que bueno, no es que pagaran, pero pagaban una tasa y bueno, y eran gente de Conil, ¿comprendes? Así que menos mal que aquello se quitó porque, vamos, aquello era horroroso, vamos. Una cuestión... Y lo de la asociación de vecinos, pues nada, la experiencia primera, además la asociación nuestra de las Virtudes, de la Plaza de las Virtudes, fue una de las más importantes, digamos, porque era una cantidad de hombres
luchando por que da, a mí me pone los vellos de punta, porque yo, por ejemplo, muchas veces decía, es que yo no puedo ayudaros, porque no te preocupes, tú, como estás, tú haces la declaración de renta de la gente, tú esto, lo otro y tal, y nosotros nos encargamos del otro trabajo y tal. Muy bien coordinado, estupendo, perfecto, y todavía sigue, y además es una de las más importantes, la asociación por lo menos de las que sigue, había otras y tal, sin hablar ya de las fiestas que se hacían en verano, que también era una de las más importantes, la de allí del barrio. Muy bien, y además la cantidad de gente, ya digo que sobre todo hombres, pero también muchas mujeres, se consiguió también tener una sede social con un bar y tal y cual, y bueno, estuvimos en varios sitios, pero ya al final se consiguió un anexo del Colegio Menéndez Pidal que se llamaba multiuso, que la verdad que es que lo único que daba era problemas cuando eran clases, y aquello pues se consiguió convertir en una especie de bar y un salón, un cuarto, vamos, bastante bien. O sea que muy bien. Y además José Manuel, en aquella época de presidente de la asociación, se dedicó a hacerle la declaración de la renta a todo el barrio. Aquello era. Bueno, la asociación de vecinos después siguió. Sí, la asociación de vecinos, tengo que decir que fui el fundador de la asociación de vecinos y estuve en la gestora hasta que se constituyó uno de la los asociación de vecinos. Porque hubo más de uno, pero bueno. No, y hablando de la asociación de vecinos, quiero recordar entonces ahora a Antonio Suraña. Sí, la asociación del campo fue la siguiente, claro, que se creó con Aragón, Miguel Ángel López, en fin, había varios ahí. Y Antonio Suraña, aparte de eso de fundar la asociación de vecinos del campo, hizo una labor en el campo estupendo a través de esto no me acuerdo cómo se llamaba aquello, que hacían invernaderos y cosas, ¿no? Hizo una labor muy importante, una labor con los jóvenes del campo de Conil y tal, y, en fin, ya que no está, es un compañero que no está aquí presente. Que yo quería también, porque estamos hablando de los cambios y eso, como un cambio simbólico que se acordó en el ayuntamiento el 29 de agosto del 79, y fue el cambio del nombre de algunas calles que tenían todavía el nombre de la dictadura, y se acordó el cambio de nombre. Había una de Generalísimo Franco que le puso la puerta de la Villa, la de la Plaza de la Constitución, Rodríguez de Valcárcel, calle Prieta. Entonces, que era el nombre antiguo. La pregunta es un poco cómo hablaste y aquello, cómo decidiste cambiarlo. Pues había también la cruz que estaba ahí, de los caídos. A ver, que expliquéis un poco, aunque sea brevemente, cómo fue aquello. Bueno, aquello fue un tema del compromiso electoral que contraímos, y cuando llegamos al ayuntamiento, pues se quitó la cruz de los caídos y se reivindicó el tema de las calles, que se cambiaron, que por cierto se le dio el encargo a un funcionario en paz descanse, Pepe Camacho, y en el callejero, pues él también metía su pluma, ¿no? Y entonces pues me recuerdo que apareció una calle con el nombre de don Román Ruiz. El médico que hubo aquí, un médico. Y se recibió una carta de la familia agradeciendo el que le habían puesto el nombre de la calle. Y entonces, en ese tema lo llevaba en paz descanse también, cuando yo Mendoza, y automáticamente desapareció el nombre de la calle. No, pero se trasladó. Porque no se había acordado ponerle el nombre. Pero después se trasladó. Sí, recuerdo porque ahí intervine yo también, porque le pusieron Román Ruiz a lo que hoy es la calle Noria, en la Huerta Abajo. Y ahí yo defendí, porque yo siempre defendía los nombres naturales de las calles. Y como yo había conocido muy bien, porque yo nací en una
casa en la calle Herrería colindante con la huerta en medio, el tema de las tres huertas de Conil, huerta primera, huerta en medio, huerta abajo. Y coincidía donde había estado la noria de la huerta abajo. Yo insistí en que el nombre de aquella calle tendría que ser Noria. Y entonces Román Ruiz se pasó arriba. Eso, sí. Y en la reunión de dos, cada uno barriendo para lo suyo, ¿no? Sí. Yo vivía en la calle Alcázar de Toledo. Alcázar de Toledo. Que hoy se llama calle Cerrillo. Sí. Porque además aquello había sido conocido siempre como el Cerrillo, porque era un cerro pequeño. Exactamente. Sí. Y sí, había nombres de calle por motivos políticos y otra fue por motivo natural también, la calle Extramuro. La calle Extramuro le habían puesto el nombre de Joaquín Pérez Moreno. Pérez Moreno, sí. Su mérito había sido 30 o más de 30 años juez de paz. No lo hicimos por motivos políticos, lo hicimos porque la razón de ser de esa calle era Extramuro. Había nacido fuera del muro. Entonces, se enfadó Sean Pérez, que había sido concejal en el ayuntamiento anterior, se enfadó mucho con nosotros, pero de verdad y de corazón fue el único cambio que no fue por motivos políticos. Es porque a la calle Extramuro es lo mismo que el Carril de la Fuente. Carril de la Fuente le pusieron el nombre del alcalde de Cádiz, León de Carranza. Sí. El Carril de la Fuente es Carril de la Fuente porque era el Carril de la Fuente. Esto también tenía un nombre. Carranza era José Luis Carranza. La Laguna. Donde Carranza era el Carril de la Fuente. El Carril de la Fuente. La Laguna tenía también un nombre de la dictadura. Carrero Blanco. Carrero Blanco. Y se cambió a Calle La Laguna. Claro. Ya ese sí eran motivos políticos. Pero, bueno, y otro tema que también... Fue de Don Marino. También... El cambio de esos nombres lo claro, puso Don Marino. Claro. Don Marino, que era de la Guardia de Franco. A la Falange. Sí. Y tuvo el intento del resurgir de la Falange y de la JON y todas esas cosas en los últimos años Una de pregunta mandato. que también quiero haceros por el tema que fue traumático en toda España y que ustedes viviste y estabais en el ayuntamiento, que fue en el 23 de febrero del 81, ¿no? Entonces, para que explicarais cómo lo viviste y como munícipe, y bueno, está en una institución y está expuesto a lo que pudiera pasar y a la incertidumbre que hubo en aquella época con el golpe de Estado de Tejero, ¿no? La noche de los transistores. Nos pasamos la noche con el transistor en la oreja. Sí, yo, por ejemplo, puedo decir, ya sabe usted de mi labor, era profesor de autoescuela, ¿no? Yo salía a las 3 de la tarde con 2 alumnos a lo mejor y a las 5 regresaba. Y siempre enfrente tenía yo la zapatería de Pedro Belén, el compañero Pedro Belén. Y entonces muchas veces para despejarme un poco, pues entraba, que Pedro en el zaguán de su casa, pues tenía allí una mesita y 2 sillones, y llegaba y hablaba. Y tenía Pedro la radio puesta y me dice: Paco, ¿no te has enterado? Digo, ¿qué pasa, Pedro? Y me contó el plan. Inmediatamente nos ponemos en contacto, estuvimos hablando si tener pleno o no tener pleno, porque teníamos... o permanente, ¿no? Sí. Nos reunimos en el ayuntamiento, entrábamos por la puertecita chica de atrás, se entraba por el patio el patio, y había una puertecita que daba hacia el ayuntamiento y la alcaldía y ahí estuvimos un rato, que sí, que si no, total. Yo dije, yo me voy, mi mujer está sola en la casa y tal, y me fui y ya con el transistor. Sí. No, bueno, a mí me pilló o sea, yo había ido, como dije, que había tenido un niño hacía poco y fuimos a la revisión médica en Cádiz, y al salir, pues entramos en un supermercado a comprar algo y estaba todo el mundo mirando la tele y nadie me atendía ni nadie. Claro, yo llamé varias veces
al señor que estaba allí, pero no me hizo caso. Y en un momento determinado me dice, mira, y digo, mira, es el Congreso de Diputados, y entonces ya me enteré. Entonces rápidamente me dio lo que me tenía que dar y nos vinimos para Conil. Cuando llegamos, atravesamos San Fernando, la calle Real, nos desviaron para no pasar por delante de la Capitanía General. Nos hicieron que pasáramos por detrás. Claro, cuando llegué a Conil, pues rápidamente llamé a mis compañeros, que teníamos esa noche permanente, y entonces dijeron, sí, vamos a reunirnos para ver, pero inmediatamente después me dijeron, no vamos a reunirnos porque la cosa está regular nada más y no queremos tal. Bueno, nada, esa noche así, pues a ver qué tal, y al día siguiente por la mañana, pues yo al ser maestro, pues muy bien, pues lo aproveché toda la mañana para estar hablando sobre el intento de golpe de Estado y explicarle a los niños exactamente qué es lo que era, y efectivamente puse la radio también para estar enterado de todo eso, y bueno, fueron unos días muy ajetreados, aparte de más cosas que hubo, pero bueno. Bueno, como anécdota, la lista. Pues aquella noche, como es lógico, toda la noche sin dormir. Yo estuve casi toda la noche, todo el tiempo, parte de la noche, al lado de Diego Leal, que estaba pendiente del teléfono, en contacto con el gobernador civil. Al mismo tiempo nos llegaban las noticias de aquí del pueblo local, donde había una reunión en el estadio, el Bar Estadio, para ver qué es lo que tenían que hacer. En el estadio o Bernabéu, ¿no? Hacer Bernabéu. Bernabéu. El Bar del Bernabéu, para... El Sozorcai. Según nos decían, en contacto con el cuartel de la Guardia Civil, por si tenían que intervenir algunos. Y bueno, ahí estuvimos esperando. Yo ya después, en vez de irme a mi casa, pues me fui a la casa de mi madre, me fui al campo. Hasta las 5 o 6 de la mañana, que ya las cosas se fueron un poco vislumbrando, y ya fue cuando me vine a donde yo vivo. Y bueno, y hasta las 12 del día, que ya fue cuando fue el asalto total al Parlamento. Ya, recuerda esa noche cuando respiramos. Que hubo una serie de señores que se reunieron e hicieron una lista de la gente que había que, bueno, ajusticiar o no sé qué, pero vamos, pues durante, o sea, y entonces entrábamos, todos los concejales entrábamos a de otra gente, ¿entiendes? Eso fue muy duro y grave, vamos, menos mal que no pasó nada y lo podemos contar. El instigador ya igual, falleció. O sea, de todo ello. Estuvimos, Paco Lobón y yo, estuvimos un rato también estaba en el punto de mira. pendiente también. Nada, pasó todo y... Bueno, pero vamos, fue una noche de susto. Sí, de susto. Una noche de susto. Yo para ir terminando, porque ahora hay otra mesa redonda con las asociaciones y con gente que estuvo trabajando. Yo, para terminar, yo agradecerle mucho que hayáis estado aquí. Yo sé que la época aquella era diferente a la actual, y que la corporación municipal, pues bueno, tuvo que aprender muchas cosas, tenía unos retos diferentes a los de hoy, los medios eran diferentes, en fin, se venía de una situación totalmente distinta, ¿no? Y yo valoro, después de haber conocido yo, estar en la institución durante mucho tiempo, pues valoro muy positivamente pues el trabajo que se hizo en aquella época, como en todas las corporaciones tuvo sus luces y sus sombras. Yo no he querido hacer preguntas bueno, hubo decisiones, hubo conflictos, porque tampoco era pretender reabrir debate de aquella época, simplemente un poco que contaran un poco cuál fue la experiencia y a grosso modo, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer un documental y ya, pues, una vez que tengamos el guión, pues os entrevistarán para que deis ya una opinión, aunque están grabando también para el documental aquí vuestras opiniones, ¿no? Sí, venga, sí, claro. Hombre, como tema anecdótico, yo llegó un momento que me tuve que hacer cargo o me endosaron urbanismo. Y como anécdota, el secretario del ayuntamiento me regaló un libro de García Enterría que me sirvió de manual
para muchísimas cosas en temas urbanísticos, porque, como ustedes comprenderán, éramos totalmente neófitos en todos los temas. O sea, fuimos aprendiendo sobre la marcha y aplicando el sentido común, pero nos fuimos haciendo como el que va a la universidad, aprendiendo todos los días. Y llegamos, bueno, hicimos todo lo que pudimos y ahí están las cosas. Isabel, ¿tú querías preguntar algo? No, yo no quería preguntar, yo quería decir dos cosas sobre algo que ocurrió en aquella época que creo que es importante y que hay que reconocérselo, ¿no? Una de ellas es la llegada de la luz eléctrica al campo de Conil, que tuvo mucho que ver Suraña, José Manuel, y bueno, la verdad que yo como hija del campo y de eso fue un logro tremendo de que llegara la luz eléctrica. Y otra puntuación a Paco Alba con el tema de raíces, Sí. que fue lo que dio luego lugar al Museo Etnológico. Sí, yo es que tengo más cosas que apuntar. Ya, pero, pero tenemos las 12:30. muy rápidamente. Venga, rápidamente, porque... Yo tenía aquí raíces conileñas, sí, pero también tengo un recuerdo para el grupo musical Los Trafles, y los bailes en el pasaje. Es una manera ya de reivindicación de la juventud y de acercamiento a lo que viene después. Después de los Trafles vienen los Dimas y más tarde el Cibión. Y además han sido los más duraderos. Felicidades para Cibión, concretamente. Quiero decir que antes, o sea, que el Teatro Cámara y Ensayo tiene dos épocas. Una primera época, digamos, de tipo más cultural y teatral, y una segunda época de tipo social, con la llegada de Tomás Iglesias como presidente, pero quiero decir que antes de que Tomás Iglesias y los hermanos y un grupo más amplio entren en el Teatro Cámara y Ensayo, hubo un intento de hacer un grupo cultural que se llamaba Castilnovo, Grupo Cultural Castilnovo. Es que después aparece más tarde un Grupo Cultural Castilnovo, era con Tomás Iglesias al frente, y estaba Marino de alcalde. ¿Y lo denegó? Sí, denegó los estatutos. Sí, nos pusieron de comunistas en el pleno. He leído el acta donde denegaron, porque sí. En lo que estamos recopilando de información de aquella época, después se legalizó el Grupo Cultural Castilnovo, que sí. Ahora van a hablar de ello los que vienen ahora, porque hay algunos de los fundadores. Yo estaba también metido. Al no poder seguir con el tema del Grupo Cultural Castilnovo, entonces dijimos, oye, ya el Teatro Cámara y Ensayo estaba un poquito en Valle, y dijimos, oye, pues aquí tenemos una organización que pueda hacer esa labor. Y nos metimos de cabeza, bueno, yo estaba en el Teatro de Cámara y Ensayo, y fue la parte más eso. Y resaltar que una de las actividades fue el tema del cantejondo, y que de los concursos de cantejondo y de ese movimiento dentro del Teatro de Cámara y Ensayo nace la peña Salvador Periáñez. Incluso los primeros carnés de los socios de la peña de eso ponía TC, Teatro Cámara y TCE. Y los primeros estatutos de la Peña Flamenca Conileña lo hacemos entre Antonio Márquez, un recuerdo para Antonio Márquez desde ahora, y yo. Muy bien. Bueno, pues sí, Magdalena, vamos.
No eran los nuevos con los viejos, no. Eran los viejos con los viejos. O sea que el problema fue que desde el PSOE, los viejos, cariñosamente le digo Antonio Pérez y Pedro Belén, no admiten que Rosario González Mato entrase en el PSOE. Y claro, tuvimos una solidaridad con Rosario González Mato, y mientras que no admitiese a Rosario González Mato en el PSOE, no entrábamos ninguno a hacer participar en el PSOE. Y eso paralizó la entrada en el PSOE bastante tiempo. Y yo, como secretario de Administración, pues por encargo de Juan de Dios Mendoza, me dice: José, no deje la sede que la tenemos alquilada a Antonio Aragón, que me acuerdo que le tuve que pagar de mi bolsillo 6 meses de alquiler, que no se llegó a ocupar más, pero estuvo en alquiler, pero como ahí de dinero cero, pues me cogió Antonio Aragón un día en el Banco Hispano y me dice: escucha, esto, y entonces me acuerdo que le pagué los 6 meses que tuvimos la sede cerrada, por si acaso no cuajaba en la integración dentro del PSOE. Esa fue la anécdota. O sea, no fue los jóvenes con los mayores, no fueron los mayores, entre ellos que tendrían sus rencillas de su época. Sí, recuerdo que Juan de Dios hizo una defensa de Rosario, que ojalá pudieras recordarme, no sé si tú te acuerdas, maravillosa. Rechazó la fusión, tuvo que venir, no me acuerdo el nombre del secretario general provincial, para mediar la integración. Y entonces fue ya cuando, a través de la mediación del comité provincial, se hizo la integración. Pero fue dificultosa, o sea, por eso precisamente, porque se vetaba a una militante del PCP. Bueno, ¿y por qué había esa oposición a Rosario González? ¿Por qué no tenía...? Ya eso era un tema que yo no te alcanzaría, porque yo entonces tenía 28 años. Yo desconocía los problemas que ellos tenían, porque ellos tenían ya 70 o... Creo que Rosario más. había sido algo en... tema personal o algo así, en tiempos de la guerra o algo así. Entonces los otros no querrían que fuera por recordarla, pero creo que era algo así, que Rosario había pertenecido a algo, no sé, a algo muy de derechas. Sí, de todas formas, el grupo del PSOE era muy numeroso, la mayoría trabajadores, y entonces cuando llegamos los del PSP decía que éramos los intelectuales. Bueno, yo no quería entrar en eso porque Rosario después dimite a los 3 o 4 meses de la corporación. No dimite. Bueno, ella dice que no va, y no va a los plenos, en fin. No he querido entrar en el tema ese... Bueno, Magdalena, lo vamos a dejar porque es que están esperando son menos 20 y era las 12:30. La otra ya habrá tiempo para o repetirla o grabarlo, lo que sea, ¿no? Pues muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.